Muy buenas tardes, estamos nuevamente en el Diplomado de Cirugía Oral. Hemos recibido una pregunta muy interesante de parte de nuestros colegas. Nos mencionan respecto a la clase anterior donde hablamos sobre el tema de localización de los dientes retenidos. Nos preguntaba cuál es la validez actual de la técnica de Clark como una forma de localizar también los dientes retenidos, porque no han visto prácticamente ningún caso en el cual hayamos hecho uso de esa técnica. En realidad, en estos tiempos en los cuales tenemos un desarrollo avanzado de la tecnología, tomografía computarizada, realmente hablar de la técnica de Clark es hablar de una herramienta que ya forma parte de la historia, ¿no? Tenemos aún, cuando no tengamos una tomografía computarizada, tenemos la tomografía lineal en la mayoría de departamentos del Perú. Entonces, lo que gastamos realmente, o lo que el paciente invierte en su diagnóstico con tres radiografías, tres incidencias para la técnica de Clark, es decir, una ortogonal, una distalizada y otra mesializada, corresponde con números más, números menos a lo que el paciente invertiría en una tomografía lineal, por ejemplo. Entonces, definitivamente, las ventajas de la tomografía son absolutas porque nos muestra, como dijimos la vez anterior, no solamente la localización, es decir, la ubicación del diente palatino o vestibular lingual, sino también nos da una indicio sobre la forma, la longitud, la forma de la raíz del diente retenido. Entonces creo que con eso queda aclarada esa pregunta. Y también tenemos otras preguntas más que por supuesto ustedes nos harán a través del chat o a través del correo electrónico, para lo cual invitamos, pedimos que nos, por favor, que nos coloquen la dirección electrónica a la cual pueden enviar sus preguntas. El tema de hoy es respecto a planeamiento quirúrgico. Cuando hablamos de planeamiento quirúrgico, estamos nosotros secuestrando un término del planeamiento estratégico en el cual nosotros tenemos que ver cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades en cuanto a la cirugía. Tenemos que tener una visión adelantada de lo que va a ocurrir. Es decir, nosotros no vamos a realizar el tratamiento aún, pero ya tenemos una idea más o menos exacta de lo que queremos que ocurra, y si acaso no ocurre lo que queremos, estar preparados para cualquier complicación dentro de la cirugía, ¿no? Recordemos siempre que el acto quirúrgico no es repetible. Una amalgama la podemos renovar, una resina fotocurable la podemos renovar, una impresión la volvemos a tomar nuevamente, pero una cirugía no la podemos repetir. Entonces, muy importante el tema de planeamiento quirúrgico, en donde nosotros hacemos una visión global de lo que tiene que tener en cuenta el cirujano dentista, sea de práctica general o más aún el cirujano especialista en cirugía oral y maxilofacial. Decíamos pues que el planeamiento quirúrgico es una visión adelantada en donde tenemos originalmente cuatro momentos bien definidos. Uno se llama el preoperatorio, que es todo aquello que ocurre antes de la cirugía. Otro es el perioperatorio. El tercero es el intraoperatorio. Y finalmente, cuando termina la cirugía, empieza lógicamente el posoperatorio. El tema central aquí es cuándo empieza el acto quirúrgico. El acto quirúrgico empieza cuando transgredimos, ¿no? O atravesamos la piel o la mucosa del paciente. En este caso, en cirugía ambulatoria estamos hablando de la anestesia, obviamente. Entonces, el acto quirúrgico comienza con la aplicación de la anestesia y termina indefectiblemente con la síntesis de los tejidos, sea mediante suturado, que es lo que ocurre en más del 90%, o mediante el uso de adhesivos de cianoacrilato o de nectina, de fibronectina, que se utilizan todavía en nuestro tiempo. Entonces, todo aquello que ocurra antes del día de la cirugía se llama preoperatorio. El mismo día de la cirugía, el mismo día del acto quirúrgico, tenemos que vestirnos, lavarnos, preparar el ambiente, preparar al paciente, aislarlo del resto de los ambientes, y todo eso se le llama perioperatorio. Es decir, el día en el cual nosotros arribamos a la cirugía, vamos a realizar el acto quirúrgico, pero estamos minutos previos al inicio de la cirugía. Luego el intra o transoperatorio, que corresponde a los tiempos quirúrgicos, que empieza, como decíamos, con la anestesia en cirugía ambulatoria, continúa con la incisión, sigue el decolado o diéresis, continúa con la operación propiamente dicha, continúa después el tratamiento del lecho quirúrgico, que puede ser un curetaje, puede ser un lavado, puede ser un limado óseo, y finalmente terminamos con la síntesis o suturado. Y todo lo que viene posteriormente pues es
el posoperatorio. Entonces tenemos que tener en cuenta muchos aspectos, no solamente relacionados con el diagnóstico del paciente, no solamente relacionados con la técnica quirúrgica, sino con algunas variantes anatómicas que se pueden presentar durante la cirugía y frente a las cuales a veces no estamos previstos mediante un estudio imagenológico adecuado. Entonces eso es lo que vamos a ir discutiendo poco a poco. Solo para recordar que el diagnóstico puede ser presuntivo, diferencial o definitivo, y en el caso del diagnóstico presuntivo es aquel que, como sabemos, lo realizamos una vez que hemos concluido con el examen clínico. Después del examen clínico realizamos exámenes auxiliares y comparamos nuestro diagnóstico inicial con otros juicios, otros valores, otros hallazgos que encontramos en los exámenes auxiliares, y a esa comparación se le llama diagnóstico diferencial. Y finalmente el diagnóstico definitivo, que es el razonamiento o juicio final respecto a este problema que aqueja al paciente. En cuanto al tratamiento, tenemos tradicionalmente tres tipos de tratamiento: el llamado curativo, el segundo el paliativo y el tercero el sintomático. Llamamos tratamiento curativo aquel en el cual, como su nombre lo indica, después del tratamiento quirúrgico el paciente queda literalmente vuelto al estado inicial de salud, es decir, el paciente está curado. Es a lo que apostamos todos. Después tenemos el tratamiento paliativo, que es aquel en el cual nosotros tenemos también un diagnóstico definitivo, pero sabemos que el tratamiento que le vamos a realizar, que puede ser quirúrgico o médico, y sabemos que el tratamiento no va a solucionar el problema del paciente, solamente va a mejorar su calidad de vida, es decir, va a mejorar los síntomas y los signos, como sucede, por ejemplo, en una hipertensión arterial, en una diabetes, en donde el paciente con la medicación o el tratamiento no queda curado, simplemente queda dentro de un marco de normalidad. Entonces, que tiene que ser compensado periódicamente con una terapia, puede ser medicamentosa de otro tipo. Pero sabemos que el tratamiento que estamos realizando, vamos a realizar, no lo va a curar el paciente. En odontología tenemos dos patologías muy puntuales en las cuales el tratamiento paliativo lo realizamos. Tenemos, por ejemplo, una enfermedad periodontal, en donde el tratamiento no va a llevar al paciente o a sus tejidos bucales a la normalidad, simplemente va a mantener los dientes durante un mayor tiempo posible para mantener la calidad de vida del paciente. Otro caso, otro diagnóstico también puntual en odontología es la disfunción de la articulación temporomandibular y la disfunción miofacial. En estos casos el detonante resulta ser pues el estrés, la enfermedad del siglo XXI. Como nosotros no podemos manejar el estrés porque eso es un problema individual, cada persona lleva su problemática de manera distinta, entonces el tratamiento que nosotros le hagamos odontológicamente, sea a través de relajantes musculares, sea a través de férulas de relajación, placas de relajamiento, no va a curar al paciente, solamente va a mejorar su calidad de vida. Si acaso el paciente tiene parafunción, tiene bruxismo, la férula quirúrgica va a evitar el desgaste del menisco articular, va a evitar el desgaste de los dientes y va a producir una relajación muscular durante el sueño, pero tampoco va a curar al paciente, porque apenas el paciente deje de usar la férula, él continuará pues con toda la sintomatología. Entonces estaríamos frente a un tratamiento paliativo de la enfermedad periodontal crónica y la disfunción de la articulación temporomandibular o sus variantes, como puede ser la disfunción miofacial, ¿no? El dolor miofacial, perdón. Y en tratamiento sintomático se trata cuando nosotros aún no tenemos un diagnóstico definitivo, pero la urgencia del caso amerita iniciar un tratamiento. Este tratamiento que iniciamos de urgencia se le llama también tratamiento empírico, ¿no? Empírico viene de la palabra griega empeiria, que significa experiencia. ¿No? No estamos hablando de hacer un tratamiento por personas empíricas, que es una cosa totalmente distinta. Estamos hablando que por experiencia y mediante estudios clínicos publicados y validados científicamente, sabemos, por ejemplo, que una infección facial es producida principalmente por bacterias aerobias de determinados tipos, ¿no? De tal manera que podemos iniciar nuestro tratamiento médico, en este caso de la infección, con un tratamiento empírico, pero basado en estudios clínicos, científicos, validados científicamente. Y esto es un tratamiento de urgencia. Si acaso el paciente viene a la consulta con una infección severa,
tenemos que iniciar un tratamiento de urgencia con antibióticos. No podemos esperar a tener el cultivo y el antibiograma y esperar 2 o 3 días para el resultado. Eso no quiere decir de ninguna manera que tengamos que prescindir del cultivo del antibiograma cuando tenemos secreción. Esto significa que cuando vuelva el resultado del laboratorio con el resultado del cultivo y el antibiograma, puede suceder dos situaciones. La primera, que nuestro tratamiento de urgencia o tratamiento sintomático haya sido suficiente para solucionar el problema. Y la otra posibilidad es que, no habiendo un resultado efectivo con el antibiótico que hemos escogido como primera elección, tengamos que utilizar precisamente los resultados del cultivo y el antibiograma para darle un tratamiento específico. En cuanto a la imagenología, estamos en el tiempo de la tomografía computarizada, la resonancia magnética nuclear. Sin embargo, todavía nuestra periapical, nuestra radiografía periapical continúa teniendo el detalle que ninguno de los otros exámenes mencionados tiene. Tenemos que contar con un equipamiento mínimo para realizar una cirugía, y no podemos improvisar ni el instrumental, ni los materiales, ni mucho menos el equipamiento, sea de luz, de ventilación o de posicionamiento o comodidad tanto del paciente como del operador. Finalmente, es importante la experiencia que tenga el equipo quirúrgico como grupo. No se trata solamente que contemos con un buen cirujano, sino que el equipo que lo acompaña sea conocedor del tema, sepa aspirar, sepa separar, sepa dar una opinión oportuna y de pronto dar aporte durante la cirugía para mejor resultado de nuestro paciente. Dentro de los criterios de diagnóstico, acá tenemos algunos que vamos a desarrollar, en donde la zona anatómica no siempre es constante. Existen tantas variantes anatómicas como personas existen. Por ejemplo, vamos a mencionar que el agujero mentoniano no siempre se encuentra próximo a la zona apical de los dos premolares inferiores, ¿no? Vamos a ver un caso en el cual el conducto mentoniano y su agujero correspondiente están en otra ubicación. Tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con otras lesiones cuando se trate, por ejemplo, de alguna patología en especial. Ya hemos hablado de la localización de los dientes retenidos durante 2 clases, creo que ha quedado bastante claro el tema, y que el tratamiento elegido, lógicamente, tenga relación directa con el tipo de diagnóstico que nosotros hemos arribado, ¿no? Después también es importante tener la oportunidad de una biopsia cuando se trate de tumores o quistes. En otras situaciones realmente no tiene ningún valor. Y después tenemos que ver qué posibilidades de éxito vamos a tener para poder sugerir al paciente tal o cual conducta quirúrgica. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en implantología, en donde puede haber un plan A, un plan B y un plan C, en cirugía bucal apuntamos a solamente un plan A, que es el mejor, ¿no? Eso es a lo que nosotros aspiramos siempre en un tratamiento quirúrgico. También tenemos que tener en cuenta, durante el planeamiento, aquí tenemos un cadáver disecado en una hemicara, en donde podemos analizar previamente. Tenemos que hacer un estudio sistemático de la anatomía del paciente, y quien realiza cirugía, sobre todo quienes vivimos dentro del mundo de la cirugía, tenemos que estar permanentemente capacitados en anatomía quirúrgica me refiero, ¿no? Una cosa es la anatomía que estudiamos en la universidad para conocer determinados aspectos del rostro del paciente en planos superficiales y profundos, y otra cosa es hacer un estudio anatómico de cada paciente, sobre todo cuando tenemos al frente una persona que es portadora de un tumor o de un quiste, ¿no?, que puede ocupar una gran cantidad o un gran espacio dentro de cada uno de los maxilares. Es importantísimo en la imagenología de los maxilares, ya no se habla de radiología. En todo caso, la radiografía periapical y la ortopantomografía panorámica, o actualmente la panorámica digital, son los estudios basales, y en función del resultado de lo que veamos en estos estudios, optaremos pues por estudios imagenológicos mucho más precisos, como la tomografía computarizada, la resonancia magnética nuclear, de pronto una gamografía de glándulas salivales o una gamografía de tejido óseo, o cualquier otro tipo de estudio angiográfico, dependiendo de cada uno de los casos. Otro aspecto también importante es que ninguna cirugía está libre de complicarse. Todos los casos son complicables. El cirujano o el cirujano dentista en general que practique una cirugía tiene que tener en cuenta que puede ocurrir una complicación durante o después de la operación, y para ello tenemos que estar preparados con el instrumental, el material, y sobre todo saber tomar la decisión oportuna.
Muchas veces las complicaciones se evitan con un cuidado minucioso de la técnica, pero a veces la anatomía es tan distinta en cada paciente que puede obligarnos a modificar la técnica original, sobre todo cuando hablamos de tumores o de quistes amplios, ¿no? El riego quirúrgico, actualmente denominado ASA, ¿no? Dentro de los cuales vamos a tener actualmente 6 ASA, 6 condiciones sistémicas dentro de las cuales nosotros podemos tratar quirúrgicamente un paciente. Me adelanto al decir que los pacientes con ASA 1 y ASA 2 son candidatos para el tratamiento ambulatorio. Los pacientes con ASA 3, 4, 5 y 6 lógicamente requieren de un manejo, en el caso del 3 por lo menos, de un manejo sistémico previo por otro profesional que estabilice al paciente y lo ponga en condiciones de recibir el tratamiento quirúrgico. En el caso del ASA 4, 5 y 6, obviamente estamos hablando de un paciente que ya no es ambulatorio, sino que debe recibir un tratamiento por internamiento. Decíamos que los momentos en el tratamiento quirúrgico son 4, ¿no? Como vemos aquí, llama la atención el perioperatorio en el cual nosotros nos vestimos, nos aislamos, como decimos, del medio ambiente, siguiendo una secuencia lógica que pasa por la técnica de lavado de manos, la técnica del secado de manos, la técnica de la colocación del mandilón o banda quirúrgica y finalmente la técnica de colocación de guantes. Y en el caso del paciente consiste en hacer la asepsia intrabucal y extrabucal y de manera simultánea preparar la mesa quirúrgica o mesa operatoria. Aquí vemos las imágenes del estómago en los diferentes momentos, porque ya no se puede hablar solamente pues de antibiótico-terapia, de terapia analgésica posoperatoria, sino que existen diferentes técnicas pre, intra y posoperatorias que más adelante en otra clase vamos a conversar con mayor detalle. El preoperatorio se caracteriza por el examen clínico general del paciente, el examen específico, el uso de diferentes técnicas imagenológicas, exámenes complementarios de laboratorio, por ejemplo, dependiendo del tratamiento quirúrgico, y que pasa también por la firma del paciente, primero el conocimiento y después la suscripción por parte del paciente del consentimiento informado. Pasa también por la evaluación, en algunos casos, por la evaluación de otros profesionales, cuando el paciente se encuentra sistémicamente comprometido o cuando hablamos de una cirugía mayor bajo anestesia general. El perioperatorio, decíamos, está identificado con la llamada técnica aséptica. Pero recuerdan ustedes históricamente qué es la técnica aséptica. La técnica aséptica surge con Lister en el siglo XIX, a partir de un cambio radical en la percepción, en la concepción de la cirugía. Pasaba de una época en la cual recién se hacía conocimiento, hacía 10 años antes, de la existencia de microorganismos a partir de los estudios de Louis Pasteur, para que los cirujanos recién empezaran a lavarse las manos y preparar sus instrumentos bajo el supuesto que una intervención quirúrgica se realizaba siempre en condiciones contaminadas, ¿no? Y surge así la escuela antiséptica, que 10 años después dio lugar a la técnica aséptica propuesta por Lister, que promovía más bien, partida del supuesto más bien, que el paciente ingresa a operarse totalmente limpio o por lo menos libre de contaminación, libre de infección, y que cualquier infección, valga la redundancia, era producto ya de la contaminación durante la operación o posteriormente a ella. Entonces, al partir del supuesto que el paciente se encuentra libre de contaminación o infección, era necesario mantener las condiciones necesarias de asepsia y antisepsia, colocándose guantes, mascarilla, gorro, esterilizando los instrumentos, etcétera, y tener un comportamiento adecuado que en su conjunto se llama actualmente la técnica aséptica, ¿no? Realizada no solo en sala de operaciones, sino en cualquier ambiente quirúrgico. El intraoperatorio, evidentemente, está en relación con los tiempos quirúrgicos, que hemos dicho que empieza con la anestesia local y termina con la síntesis o suturado, en el caso de la anestesia, pero del tratamiento quirúrgico ambulatorio. Y cuando el tratamiento quirúrgico es bajo anestesia general, empieza obviamente con la incisión. Y el posoperatorio, que tiene que ver actualmente no solamente con la farmacoterapia, sino con algunos otros cuidados, kinesioterapia, indicaciones respecto a la dieta, respecto al descanso médico relativo o absoluto, dependiendo de la magnitud del daño o del trauma que se pueda producir durante la cirugía. Aquí está la última clasificación propuesta por la Asociación Americana de Anestesiología, sus siglas ASA en inglés,
y en el cual se ha agregado el ASA6, que es un paciente declarado con muerte cerebral, lógicamente dentro del contexto de la posibilidad de donar sus órganos, ¿no? Los otros 6 ASA solamente los repasamos. ASA1, paciente sistémicamente normal; el ASA2 con una enfermedad sistémica moderada o compensada, sería la traducción; el clase 3, que el paciente tiene una enfermedad sistémica severa o, caso contrario, es portador de una enfermedad sistémica que no se encuentra compensada; el ASA4, que tiene una enfermedad sistémica que, de no tratarse, puede conducir o llevar a la muerte al paciente. En este caso, el tratamiento quirúrgico potencialmente podría llevar a la muerte al paciente, pero en caso contrario, de no hacerse ningún tratamiento quirúrgico, como que todavía no hay una certeza que el paciente pueda estar en riesgo de muerte. El ASA5 o clase 5 es aquel paciente moribundo en el cual su vida está en riesgo independientemente de hacerse o no un tratamiento médico o un tratamiento quirúrgico. Y como decíamos hace unos minutos, ASA6, que corresponde al paciente moribundo declarado con muerte cerebral. No nos olvidemos que, a pesar del desarrollo tecnológico, el examen clínico continúa siendo nuestra mejor herramienta. Felizmente, la tecnología no ha sido capaz de desarrollar aún una máquina, una computadora que sea capaz de reemplazar el criterio clínico que tenemos que tener frente a nuestros pacientes. Mientras ello no ocurra, y ojalá que nunca suceda, tenemos nosotros que seguir guiándonos o tomando decisiones principalmente en base al examen clínico. Y es el examen clínico el que va a decidir o a direccionar los exámenes complementarios para cada paso. Hace un momento decíamos que que con la flecha acá estamos indicando o señalando al paquete vasculonervioso mentoniano. Según la literatura y lo que todos hemos aprendido en la universidad, el agujero mentoniano se abre paso a través de un espacio apical, ¿no?, aproximadamente 4 milímetros a 5 milímetros por debajo de los ápices de los premolares inferiores. Se encuentra ligeramente más inclinado hacia la raíz distal del primer premolar. En este caso vemos una mandíbula desecada, que fue parte de un estudio de investigación en la cual la flecha, el cursor nos indica la tercera molar. Vemos aquí a la segunda molar. Se fue la imagen. Y se fue la imagen. Finalmente, el conducto mentoniano, que se encuentra a nivel de la raíz distal del conducto dentario del primer molar inferior. Disculpen el error en la manipulación del cursor. Aquí, por ejemplo, observamos el agujero mentoniano, que ha sido previamente pincelado con sulfato de bario, y comprobamos efectivamente que este agujero mentoniano se encuentra casi a nivel de la raíz distal del primer molar inferior. Entonces, pues, no es absolutamente cierto que siempre el conducto dentario, el conducto mentoniano o cualquier estructura anatómica estará o debe estar por donde nos enseñaron en las aulas universitarias. Tenemos que evitar accidentes vasculares, es decir, en el caso del nervio dentario inferior, el van dentario inferior a la arteria y a la vena, o en el caso de las lesiones neurales, evitar producir lesiones al axón. Mencionamos en alguna oportunidad en una de las clases que la neurapraxia, por ejemplo, es una situación clínica en la cual rasgamos la vaina mielina, donde existe una recuperación absoluta y donde la regeneración de la vaina mielina es total, progresiva, después de 2 a 4 semanas en el peor de los casos. En el segundo caso, una axonomesis, en donde no solamente lesionamos la vaina mielina, sino también el axón. Y finalmente la neuromesis, en donde, de no hacer una microcirugía, una microneurocirugía, será pues imposible que retorne la sensibilidad. En el caso de la axonomesis y la neuropraxia, estamos hablando de un paciente con una complicación de parestesia posoperatoria. En el caso de la neuromesis, estamos hablando de una anestesia posoperatoria. Aquí vemos un caso en el cual se ha hecho un abordaje, ¿no?, para hacer la extracción de un tercer molar inferior. Estamos haciendo la extracción dentaria sin apoyarnos en el hueso, haciendo palanca en nuestro dedo, y finalmente el suturado. Aquí observamos, por ejemplo, que la incisión ha sido practicada en la zona retromolar, adyacente o siguiendo la línea que une en este caso las cúspides vestibulares. A este nivel sabemos que se encuentra muy cerca el
van lingual, ¿no? Que se encuentra, según el doctor Donado, en España, aproximadamente entre 0.49 a 0.52 milímetros de la cresta alveolar en la zona retromolar. Entonces, por eso que la incisión siempre la realizamos ligeramente hacia el lado vestibular. En este caso, vemos aquí el techo del conducto dentario y aquí termina porque ha sido roto debido a un exceso de osteotomía y en donde ocurrió no solamente un sangrado intenso por la lesión de la vena dentaria inferior, sino quedó como complicación durante casi un año un problema de parestesia. En este caso, vemos cómo la presión ejercida o la presencia, en todo caso, del van dentario inferior ha significado la presencia de un canal, ¿no? distomesial en la raíz de este tercer molar inferior, ¿no? Aquí está el dibujo producto de la investigación de Donado, donde se observa que el conducto, que el van lingual se encuentra muy cerca de la cresta del tercer molar inferior, pero hacia el lado lingual. En este paciente observamos un cúmulo de 4 premolares retenidos supernumerarios. En este lugar, con el cursor, seguimos el cursor, notamos la presencia de un canino retenido. Y en el otro cuadrante, en el tercer cuadrante, observamos 2 premolares gemelos también supernumerarios. Aquí vemos la panorámica digital, donde se observa la superposición de los 4 premolares supernumerarios. En este caso, como el conducto dentario se pierde, desaparece a partir de la raíz mesial del primer molar inferior, decidimos por una tomografía computarizada. Aquí el corte superior nos muestra un corte más cerca a la tabla lingual. La imagen media muestra un corte en la misma medular y en la parte inferior observamos un corte más hacia la tabla vestibular. Notamos que la mayoría de los dientes se encuentran ocupando un espacio tanto en la medular como el lado lingual, mientras que a vestibular solo se encuentra este premolar que se encuentra precisamente en la parte más inferior y baja. El riesgo aquí no es solo de una lesión neural, no es solamente una lesión vascular, sino también la posibilidad de una fractura patológica, por lo que este caso fue tratado mediante anestesia general. Observamos en el corte coronal, observen lo que estamos indicando con el cursor, la presencia del premolar inferior muy cerca al borde inferior de la mandíbula, y los 2 puntos rojos significan el punto superior, el techo, y el punto inferior, la parte más baja del conducto dental inferior, que se encuentra hacia el lado bucal o lado vestibular. Significa que hay que tener mucho cuidado, como vemos en la fotografía inferior, a la derecha, donde observamos claramente al premolar que se encuentra en el borde inferior de la mandíbula y en donde tuvimos mucho cuidado en no lesionar el van dentario inferior. Hacia el fondo, donde indica el cursor, se encuentra la tabla lingual. En este otro caso, vemos un tercer molar inferior con un odontoma sobre su corona y aquí también el conducto dentario inferior se interrumpe. La tomografía abajo no es muy clara en corte sagital. El corte coronal nos muestra que el van dentario inferior se encuentra entre las raíces del tercer molar inferior, exactamente a nivel de la furca. Entonces vemos cuán importante es la tomografía computarizada preoperatoria. En este otro caso vemos en el maxilar superior unos dientes retenidos, ¿no? En este caso un primer molar superior, la ausencia de un segundo que se encuentra retenido también, como se observa en la radiografía, y aquí arriba con el cursor estamos indicando la presencia de un diente sumergido, que como todos sabemos los dientes sumergidos se encuentran anquilosados a su base ósea. Significa pues que cuando realicemos la extracción del diente retenido y del diente pequeño sumergido, se va a producir de todas maneras una comunicación bucosinusal. Entonces hay que tener los aditamentos, el hueso liofilizado, tener las membranas para cerrar esta comunicación y por supuesto realizar una incisión vestibular muy grande para cubrir ese defecto óseo. ¿Qué es lo que vemos aquí? Para quienes ven rápidamente la imagen, ven un helicóptero realizado con algunos huesos, ¿no? Precisamente hecho de hemimandíbulas de carnero o de oveja, ¿no? Entonces, lo que para unos es un helicóptero, para quienes conocemos de anatomía comparada, sabemos que se trata de mandíbulas, de una artesanía hecha con mandíbulas de oveja. Igual, lo que queremos señalar
es que la radiografía y cualquier estudio imagenológico es solamente una referencia. Como hace más de 32 años me enseñó un profesor en la universidad, cuando todavía no existía la tomografía computarizada, me decía que la radiografía, la mejor radiografía es la que vemos en la boca del paciente. Cuando apareció la tomografía computarizada, pensé, como muchos jóvenes de aquel tiempo, de los años 80, que el profesor había quedado desfasado y que la tomografía era definitivamente la solución. Han pasado 32 años y le sigo dando la razón a mi profesor. Realmente lo que vamos a ver en estas siguientes diapositivas es que aún la tomografía computarizada en algunos casos sigue siendo una buena referencia. Aquí, por ejemplo, en esta periapical observamos una imagen radiolúcida no muy definida y dos sobreobturaciones o aparentes sobreobturaciones que corresponden más bien a la fractura de dos escariadores en la raíz mesial y distal. Levantamos el colgajo y observamos en primer lugar que existe una falta de un descubrimiento de la tabla de la raíz mesial y distal, una exposición de la furca y una lesión tan grande que vamos a retroceder la imagen, no se observa tan claramente en la radiografía periapical, ¿no? Entonces la radiografía en este caso es una buena referencia. En este caso sí vemos una imagen panorámica no muy bien tomada, es un estudio bastante antiguo, donde observamos una imagen radiolúcida de contornos definidos en forma de pera invertida, ¿no? Esta imagen en forma de pera invertida se muestra también en este caso en la oclusal derecha. Acá vemos unos premolares supernumerarios que pueden ser fácilmente identificables mediante una radiografía oclusal. En este otro caso vemos dos dientes supernumerarios gemelos, queremos saber cuál será su abordaje y la oclusal nos indica que ambos dientes están en la región lingual. Acá está, efectivamente, en el lado lingual. Aquí una lesión más grande, si bien es cierto, se ve un canino retenido y un odontoma complejo, solo después de la cirugía observamos la magnitud del tamaño de la lesión y si existe o no compromiso de los dientes vecinos. Esta pregunta siempre me gusta hacer en las clases directas: ¿cuántos dientes están comprometidos o están formando parte de la lesión? Unos dirán 2, otros dirán 3, otros posiblemente 4. El examen clínico, la prueba de bilateralidad pulpar, demostró que solo 2 de ellos eran parte de la lesión. Retrocedemos la imagen y vemos que la radiografía sigue siendo una referencia. En este otro caso, una tomografía computarizada de mucha ayuda para visualizar 2 caninos retenidos y su localización hacia el lado vestibular, ¿no? Este corte axial, y posteriormente la reconstrucción sagital nos muestra que en ambos lados existe una mayor inclinación de las coronas hacia el lado vestibular. Y efectivamente, acá está la fotografía clínica del lado derecho y del lado izquierdo, donde comprobamos que ambos dientes estaban retenidos con la cara hacia el lado vestibular. Aquí vemos una panorámica convencional y en el mismo paciente una panorámica digital. Entonces la diferencia es abismal. Quizá para nuestros amigos que nos estén siguiendo de otros países, ¿no? Tenemos de España y otros Estados Unidos y otros de Brasil, les parezca pues gracioso que todavía se muestren estas imágenes de panorámica convencional. Pero la verdad que en muchos países de Latinoamérica todavía, en zonas urbanos marginales, todavía se viene utilizando la panorámica convencional con todas las limitaciones que ello acarrea, ¿no? En este caso vemos una tomografía computarizada donde se observa un diente supernumerario. Y podemos ver imágenes de múltiples casos, como en este caso un canino retenido sobre la línea media, donde se observa claramente en la tomografía computarizada, en reconstrucción axial y coronal, que se encuentra hacia el lado palatino. Aquí también vemos en el corte sagital el diente supernumerario hacia el lado vestibular y hacia el lado palatino el canino retenido. Una imagen 3D nos muestra que el diente supernumerario se encuentra hacia el lado vestibular, retrocedemos la imagen, ahí está, y el canino se encuentra a flor de piel en el lado hacia el lado palatino. Entonces la tomografía computarizada es muy importante para el diagnóstico de dientes retenidos. Un caso estigmático, vemos una paciente que viene asintomática y por hallazgo encuentran una imagen radiolúcida de contornos definidos en la panorámica convencional, una imagen más cercana, la periapical, donde se observa que la imagen se repite, ¿no?
Indicamos una tomografía computarizada, vemos la reconstrucción abajo, la reconstrucción coronal, donde aparentemente efectivamente se trataría de un quiste residual, ¿no? Vemos los siguientes cortes más posteriores y vemos un infundíbulo. Y finalmente observamos que el infundíbulo en realidad se trata de un divertículo del seno maxilar. En el lado izquierdo, el corte más profundo, más posterior, perdón, el corte en medio y el corte anterior hacia el lado derecho. Como una tomografía nos puede dar una mejor imagen que una periapical, en donde si retrocedemos el caso, podíamos haber hecho un daño al paciente bajo el equivocado diagnóstico de un quiste residual, cuando en realidad se trata de un espacio natural del seno maxilar llamado divertículo alveolar. Aquí también encontramos un caso en el cual un dolor insospechado, inespecífico en esta zona, un equivocado diagnóstico, un peor tratamiento, fueron extrayendo los dientes hasta finalmente ir dejando al paciente sin primer molar, fíjense, y la paciente seguía con la molestia. Obviamente, cuando se indica una tomografía computarizada, el resultado es, como vemos aquí, una sinusitis crónica. También es importante en el preoperatorio el tratamiento, el manejo de los niveles de complejidad. Esto es bastante importante y queremos terminar esta primera parte del planeamiento quirúrgico señalando lo siguiente. Esta clasificación que la definimos o la establecimos nosotros en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Federico Villarreal ya hace más o menos unos 15 años, tenía como objetivo y tiene como objetivo que el profesional o el estudiante se diera cuenta de la magnitud de tratamiento quirúrgico ambulatorio que iba a realizar. Dentro de los tratamientos de baja complejidad incluimos aquellos que únicamente requieren de un tratamiento quirúrgico sin colgajo, ¿no? Estamos hablando del exodoncia simple, por ejemplo, que es un tratamiento típico. De mediana complejidad cuando requerimos de colgajo, ¿no? y eventualmente de osteotomía, pero generalmente hablamos más de un colgajo que es suficiente, como el caso de una extracción seriada, una frenectomía, una alveolotomía correctora. De alta complejidad o grado 3, en donde ya necesitamos hacer un tratamiento quirúrgico con colgajo y con osteotomía y eventualmente con odontosección, en donde el tratamiento en manos expertas no debe superar pues, los 30 minutos, ¿no? O 40 minutos, como 30-40 minutos, y estamos hablando de una extracción de un tercer molar retenido inferior en posición mesioangulada, o estamos hablando, por ejemplo, de una pisectomía, o de la colocación de un implante sin colgajo. En el caso de los tratamientos de muy alta complejidad, son aquellos que requieren de colgajo, de osteotomía, de odontosección. Se trata de intervenciones que pueden realizarse en dos zonas anatómicas a la vez, como en el caso de los injertos de tejido blandos o colgajo de tejido óseo, o también aquellos casos en donde la anatomía es muy sui generis, muy particular y puede ser muy riesgosa para el paciente, o las complicaciones postoperatorias pueden ser muy complejas para el paciente. Caso de la extracción de caninos retenidos, la extracción de terceros molares inferiores distoangulados, tratamiento de incisivos en posiciones muy cercanas al piso de la fosa nasal, o cualquier otra cirugía que conlleve a una operación por más de 40 minutos en manos expertas. Hemos llegado así al final de esta primera parte de tratamiento quirúrgico. Espero que esta primera parte en la cual estamos mencionando el diagnóstico y el tratamiento como bases esenciales, como pilares para establecer el pronóstico del caso, y premunidos de cualquier tipo de material, herramienta, aparatos, equipos que nos puedan prever cualquier tipo de complicaciones, podamos llegar a la sala de operaciones el día de la intervención quirúrgica con la máxima seguridad que realizaremos lo que hemos previsto hacer, o que si acaso se presentara una complicación, la sabremos resolver en ese momento. La próxima semana estaremos complementando el capítulo de planeamiento quirúrgico, conversando sobre situaciones clínicas que impacten directamente en el pronóstico del paciente, y así también como hablar un poco del perioperatorio y su importancia en el resultado final del paciente en relación al traumatismo, al edema específicamente, y a la previsión o prevención de infecciones.
Será pues hasta la próxima semana en la cual nosotros podamos conversar sobre estos temas.